Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Europa, norte y sur, y por supuesto en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Para todos ellos, un abrazo. Es un honor para los salvadoreños y las salvadoreñas que este año un salvadoreño haya sido nominado como candidato al Premio Nobel de la Paz. Se trata de Félix Lacson. La sola nominación es un honor. Y en cada programa vamos a ir dando los avances en la medida que esa posibilidad se convierta en una realidad. El Parque Cuscatlán quedó bonito después de la modificación que se le hizo. Esto es innegable, pero también es innegable que en todos esos trabajos no se consultó con la comunidad de la Flor Blanca. No se preguntó el parecer de los vecinos de la Flor Blanca. Esto es un déficit muy grande de las organizaciones que trabajaron en eso. Fundemás, la AIDE, la Alcaldía de San Salvador y una ONG. Repito, no consultaron con la gente. Ahora bien, en este momento hay otro proyecto de convertir algunas calles cercanas al Estadio Flor Blanca y transformarla, instalando centros comerciales y negocios. Todo eso altera la vida de los habitantes de ese lugar, altera la quietud de la colonia. Y fue necesario que el miércoles pasado la comunidad hiciera asamblea en el auditorium del Parque Cuscatlán y que llegaran todos estos señores para que escucharan el reclamo de la comunidad. A partir de allí se ha abierto un proceso de consulta con la gente que vive en la colonia. Nadie puede disponer de esa colonia sin el conocimiento de la gente que vive ahí. Es un abuso, un atropello. Esperamos que la inteligencia y la sensibilidad de estas personas supere la tendencia a imponer la voluntad a otros sectores. Hay una noticia buena en el país. El Papa Francisco dio luz verde al proceso de canonización de Rutilio Grande. Este es un reconocimiento justo, necesario, hermoso, a un hombre dedicado a la lucha por la dignidad, a partir de su fe. Es importante en estas circunstancias leer de nuevo el libro que Rodolfo Cardenal escribió sobre Rutilio, que se llama Historia de una Esperanza. Rodolfo aquí describe la persona y la personalidad de Rutilio. Describe el escenario histórico donde él trabajó y las circunstancias históricas donde él fue asesinado por la fe. Hoy más que nunca, este material, con mucho talento y sensibilidad de Rodolfo, no es sutil. El proceso está en camino. Saludamos también a Giovanni López, que vive en Boston desde hace bastantes años. Un abrazo, Giovanni, por tu cumpleaños. Y siempre mantenerte vinculado a tu comunidad aquí en El Salvador. Hablale con más frecuencia a tu mamá. Comunicate con la gente de aquí. Eso es fundamental para que uno sea lo que uno es. Hoy vamos a hablar de un tema como el neoliberalismo, que lo tenemos en la sopa de frijoles que tomamos, en el arroz que le echas a la sopa de frijoles, en la tortilla, en el pedazo de queso. El neoliberalismo se establece en el mundo al amparo
de dictadura feroces. En Chile, un grupo de economistas estadounidenses, al amparo de la dictadura sangrienta de Pinochet en 1973, diseñan una dictadura, la dictadura del mercado. Y a partir de ese diseño original, se extiende a otras partes del planeta. En una primera mirada, el neoliberalismo es una fórmula económica o un proyecto económico, pero en una primera mirada. El corazón del neoliberalismo es el proyecto político. Al fin y al cabo, cuando hablamos de economía, estamos hablando de economía política. Economía política. El corazón es político. Y esto supone un Estado al servicio del mercado. Aquí vienen una serie de transformaciones políticas en donde los gobiernos centrales y los gobiernos municipales son convertidos en empresas. Y la actividad pública son convertidas en gestiones empresariales. Toda la actividad política normal se convierte en una actividad de negocios. Y desaparece la política como una actividad relacionada a la participación del ser humano en la solución de los problemas de su comunidad, que ese es el corazón de la política. Y en lugar de eso aparece la política orientada al uso de los aparatos del Estado en función de los negocios. Esto invade todo. Y por ejemplo, las candidaturas, desde la candidatura a presidente de la República hasta los alcaldes, pasando por los diputados, pierde y es despojado su sentido político y se convierte en un simple y puro negocio, una actividad empresarial. En este diseño, las empresas necesitan tener un alcalde en un lugar donde tienen interés de hacer negocios. Imagínate vos una ciudad de la costa que da con el mar. Un empresario ve allí la posibilidad de hacer negocios, ya sea la pesca, ya sea el control del turismo o cualquier otra cosa. El diseño de ese negocio pasa por conseguir un candidato a alcalde. Ese candidato a alcalde, que es alguien de esa comunidad, tendrá todo el respaldo del empresario, respaldo financiero, respaldo técnico. Ese empresario organiza la estructura del consejo municipal y planifica la campaña electoral como una campaña de publicidad de cualquier empresa, de batería, récord, de cualquier otra cosa, matando el sentido político. Cuando este candidato, con todo ese respaldo, gana las elecciones, es el momento de hacer negocios. Ese es el neoliberalismo. En el neoliberalismo, la educación se convierte en mercancía, pero es que todo en el neoliberalismo se convierte en mercancía. Esto quiere decir que la educación es mercancía, la salud es mercancía, la naturaleza es mercancía, los ríos, los lagos son mercancías. Y en tanto mercancías se compran y se venden y tienen precio, pero no tienen valor. No tienen valor, tienen precio. Y si todo es mercancía, pues todo se vende. Ese es el neoliberalismo. Repito, en el neoliberalismo el Estado prácticamente desaparece. Ahora bien,
Este es el proyecto político que se aplicó en nuestro país cuando terminó la guerra civil y que se aplicó en los países de América Latina en general. Y es contra esta política que en estos momentos se levantan los pueblos en todo el continente. Es contra esto que el pueblo chileno se ha levantado totalmente. En contra de Piñera, que es el presidente actual, que expresa justamente esta política, que se apoya en los carabineros, que sigue reprimiendo al pueblo. Y que hoy, cuando en estos días se celebra el Festival de Viña del Mar, allí, en las mismas presentaciones artísticas, estalló la rebelión y la protesta de los artistas y del pueblo chileno contra este modelo. En el caso de nosotros, repito, desde que termina la guerra civil, hace 30 años, hubo un acuerdo entre la oligarquía, los gringos, Arena y el FMLN, para implementar este modelo a sangre y fuego. Y eso es lo que ocurrió. El pueblo salvadoreño acababa de terminar una guerra de 20 años, pero no resistió la implantación de este modelo. ¿Por qué? Porque como parte del diseño, se estableció en la cabeza de millones de personas en el país la idea de la paz. En una gran ofensa intelectual. Porque nunca una guerra es seguida de la paz. Jamás, jamás. Toda guerra que termina es seguida de una posguerra, que es la política organizada para curar, reparar, restañar las heridas sociales generadas en el cuerpo social por esa guerra. Aquí no hubo posguerra. Se incorporó a la fuerza la idea de la paz, entendida la paz como la ausencia, simple ausencia de guerra. Pero en la psicología de los seres humanos se entendió que la paz era lo que había que cuidar y no había que resistir, no había que mover la vida, no había que movilizarse, que la mayor victoria obtenida era la paz. Y la otra victoria obtenida era que al fin la izquierda estaba en el poder. Son dos piezas llenas de trampa y de traición que impidieron que el pueblo resistiera al neoliberalismo. Y aquí, en nuestro pequeño país, donde el aparato del Estado siempre ha sido débil, se privatizó todo. Se hizo mercancía todo. El Estado fue privatizado totalmente. Y se dijo, la naturaleza es mercancía. Se desmanteló la agricultura. Porque se dijo que el negocio no era producir alimento, sino comprarlo. Y la clave era tener el pisto para comprarlo. Cuando se desmanteló la agricultura, se anuló una clase social, la clase campesina. Por eso es que en el país no hay campesinos, porque no hay agricultura. Pero al mismo tiempo se desmanteló la planta productiva. Se cerraron las fábricas. Se renunció a la producción en el terreno de las industrias y se desmanteló otra clase social, la clase obrera. Observemos el cálculo político, porque la guerra civil de 20 años fue una guerra campesina, dirigida por una pequeña burguesía intelectual. Y los sindicatos
están basadas en el crecimiento de la conciencia de la clase obrera. Donde hay industria, hay clase obrera. Y donde hay clase obrera, hay sindicatos. Y donde hay sindicatos, hay resistencia. Los cerebros que organizaron todo eso, pensaron en eso. Y decidieron anular la clase social campesina y la clase social obrera. Y hoy en el país no hay agricultura. Pero tampoco hay industria importante y tampoco hay clase obrera. Muy bien. ¿Y qué pasó con la pequeña burguesía? Ocurre que la pequeña burguesía intelectual fue la que organizó y dirigió la guerra civil. Siempre es así. La pequeña burguesía en todas las sociedades a través de la historia es la que organiza la rebelión. Porque es el sector que tiene condiciones para estudiar, para aprender historia, filosofía, derecho, matemáticas, física cuántica. Es ese sector que tiene condiciones para entender la realidad y descubrir los meandros de resistencia que se mueven en esa realidad. Entonces se decidió someter a esa pequeña burguesía a dos tenazas. Uno, la tenaza del precarismo y la tenaza de la anomia. En el terreno del precarismo, los gringos, la oligarquía y estos partidos decidieron someter a esos sectores de profesionistas, a todos los muchachos y las muchachas que se gradúan de las universidades de diferentes carreras, a una vida precaria, casi en la condición de los trabajadores de las fábricas. De tal manera de que tener un título universitario dejó de ser una ventaja. Y la lucha entonces de ese sector social se reduce a la lucha por la vida. Cada mañana que salen de sus casas, salen a ganarse la vida con salarios de hambre. Porque se abren las universidades, producen profesionales, pero no tienen condiciones de tener trabajos con salarios dignos. Eso se llama precarismo. Precarismo. Pero al mismo tiempo imponen el otro recurso, según el cual se reduce la capacidad de movilización y la capacidad de resistencia del pueblo, de los sectores afectados, de las víctimas del neoliberalismo. Ahora, todo este diseño se está quebrando. Esta es la buena noticia. ¿Y a dónde descubrís vos que todo este diseño se está quebrando? Cuando mirás que el pueblo, con mucha sabiduría política, le vuela la cabeza a los partidos políticos. Estos partidos políticos son el instrumento de este diseño político al que me he referido. De tal manera que este plan perverso en este momento no tiene cabeza. Y el mercado está con las tripas al aire, amarradas en las orillas de los caminos, en los cercos y en los falsos de los caminos. Hoy vos los podés mirar. Este es el momento inicial. Está pendiente la construcción de un poder en manos de las víctimas del modelo político que se llama neoliberalismo. Eso es lo que está en marcha. El actual gobierno es expresión de esa crisis. Justamente expresión de esa crisis. Un gobierno sin partido político, un gobierno sin programa. Mira qué maravilla. Un gobierno cuyo pensamiento político se desconoce
y que solo tiene un punto de encuentro con el pueblo en este momento: el odio y el rechazo a los partidos políticos. Aquí pueden abrirse varios caminos, pero el primer camino más importante que ya está abierto es la resistencia del pueblo a este proyecto político perverso y nefasto. Es decir, la marcha contra este neoliberalismo ya está funcionando y el pueblo ya está caminando. Hay que hacerlo avanzar y hay que llevarlo a la victoria. Tenemos derecho a un gobierno decente, que es la pelea. Y tenemos derecho a un régimen político decente y justo. Los mejores hombres de nosotros están siendo reconocidos. El mejor de nosotros es Monseñor Romero. Pero hoy Rutilio Grande, que es otro de los mejores entre nosotros, también está siendo reconocido. Estos son como faros que nos alumbran con su luz de dignidad el camino que tenemos que seguir. Un abrazo para todos y para todas.